Con el título Papá Valiente, el diario Perú 21 no encontró mejor manera para celebrar el Día del Padre que poniendo en portada a Ricardo Morán junto a Catalina y Emiliano, dos bebés que el productor de televisión compró a una agencia de gestación subrogada. La portada incluyó la frase "una familia que rompe esquemas", con el claro propósito de relativizar el concepto de familia. Pero detrás de esta portada edulcorada se esconde una industria deshumanizante, en la que se fabrican, venden y compran seres humanos. Una industria donde el cliente lo es todo. Los bebés son reducidos a productos de mercado y las mujeres son tratadas como animales de producción. Comparto una serie de casos que no son aislados y que muestran la cruda realidad detrás de los vientres de alquiler. Por ejemplo, en 2012 el caso de Crystal Kelly, una mujer que fue contratada como gestante subrogada. Ecografías tomadas a mitad del embarazo mostraron que la niña en gestación tenía labio leporino y problemas cardíacos y cerebrales. La pareja compradora le ofreció $10.000 a Kelly para que aborte, pero esta se negó a pesar de las presiones. Finalmente, Kelly dio a luz y la niña fue dada inmediatamente en adopción. Otro caso, en 2014, de Gami, un bebé tailandés que nació con síndrome de Down y que fue abandonado por una pareja australiana junto a la madre subrogante. Pocos días después, la prensa descubrió que David Farnell, el padre que compró a Gami y su melliza, que sí fue llevada a Australia, era un pedófilo convicto. Finalmente, el caso también en 2014 del joven japonés Mitsutoki Shigeta, que recurrió a los bolsillos de su billonario padre para ordenar la fabricación de 13 niños en diferentes clínicas en Tailandia. Las autoridades sospecharon de un posible caso de pedofilia y ordenaron su captura a la Interpol. Shigeta respondió demandando al Ministerio de Desarrollo Social de ese país y en 2018 una Corte de Justicia Juvenil decidió que Shigeta tenía derecho a la custodia. Hoy se sabe que Shigeta tiene planes de comprar entre 100 y 1.000 niños más, en su afán por tener, según palabras de Perú 21, una familia que rompe esquemas. Así como ven, el mundo no es tan rosa como los hijos del buenismo creen. En países desarrollados como Canadá y Estados Unidos, las agencias de vientres de alquiler cobran entre $70 y $150.000 por cada bebé, de los cuales entre 15 y 25% se destinan al pago de la madre subrogante. Lamentablemente, al ser un negocio muy lucrativo, ambición y falta de escrúpulos siempre van de la mano. La trata de personas, bebés que son abortados o abandonados por no satisfacer los requerimientos del cliente, mujeres que corren altos riesgos sanitarios, infertilidad e incluso la muerte, son moneda común. Aun cuando los vientres de alquiler se rijan por contratos, las condiciones siguen siendo deplorables, ya que las agencias de gestación subrogada suprimen todas las libertades de las mujeres. Las gestantes no deciden con quién duermen, qué comen, qué hacen y hacia dónde se desplazan. La gran mayoría, sea en países desarrollados o no, decide ser vientre de alquiler por necesidad, no en ejercicio de su libertad. En teoría, en ningún país del mundo es legal comprar y vender seres humanos, pero los vientres de alquiler nos recuerdan que la esclavitud es un mal que aún existe. En 2015, debido a la presión de organizaciones feministas y también de derechos humanos, la Unión Europea, capital del progresismo globalista, condenó la maternidad subrogada definiéndola como una explotación extrema de la mujer y sugirió su prohibición en todos los Estados miembros. Países como Alemania, Finlandia, Noruega y España siguieron esta recomendación y prohibieron toda forma de gestación subrogada. Otros países como Bélgica, Dinamarca y el Reino Unido también prohibieron los vientres de alquiler con fines comerciales, pero legalizaron los vientres de alquiler con fines altruistas. Lo único que cambia con esta descomunal hipocresía terminológica es que las gestantes terminan cobrando solo gastos médicos y de alimentación, mientras que todos los ingresos siguen quedando en manos de los intermediarios. En otras palabras, es legal explotar a las mujeres, ya que los casos verdaderamente altruistas son marginales y jamás podrían satisfacer la demanda generada por valientes como Morán. La idea de que eliminando el pago a las madres va a reducir la explotación es tan estúpida como la portada de Perú 21. No sorprende entonces que países como India, Camboya, Nigeria, México, todos ellos con legislaciones más laxas y altos niveles de pobreza, hayan absorbido esta demanda. Los precios que potenciales clientes pagan son generalmente un tercio de los que se paga en países desarrollados. En muchos casos, la producción y venta de bebés se da en granjas ilegales involucradas en la trata de personas. Muchas mujeres son frecuentemente mantenidas en cautiverio en condiciones deplorables, maltratadas, y muchas mueren por complicaciones durante la gestación y el parto.
Estos casos obviamente no hacen portada en Perú 21. Los vientres de alquiler son un negocio sórdido que favorece a minorías acomodadas en detrimento de miles de personas en condición de precariedad. No se trata de la libertad, sino del aprovechamiento de la necesidad. También se oculta que millones de embriones son destruidos o vendidos para la investigación, por no cumplir con las características solicitadas por el cliente, o que miles de madres abandonan a sus hijos biológicos durante meses, privándolos de su cariño y calor. Todas las vidas involucradas pierden su valor inherente y se les asignan precios determinados por la oferta y la demanda. Los derechos más fundamentales son violados, no por razones circunstanciales, sino de manera intencionada. Es el proceso de transformación de la vida en un commodity, en un bien de consumo. ¿En qué te afecta?, preguntan quienes, por conveniencia o ignorancia, son incapaces de escarbar más allá de la superficie. Los exponentes del buenismo simplón sostienen que tanto las parejas infértiles como las gestantes ganan porque ambas obtienen lo que quieren. Es el mismo argumento que utilizaron Morán, Shigeta y miles de clientes para justificar su egoísmo y irresponsabilidad. Que la mayoría de clientes no tenga la intención de dañar a terceros no significa que sus decisiones o acciones no causen daño de manera directa o indirecta. Valientes son los padres que, a pesar de ser abandonados por sus parejas, asumen solos la crianza de sus hijos. Valientes son aquellos que entienden que las decisiones que toman tienen consecuencias y las asumen con responsabilidad. La gestación subrogada no crea familias que rompen esquemas, sino que es, por el contrario, un esquema que rompe familias y que degrada la condición humana. Por lo tanto, al final nunca se trató de Catalina y Emiliano, sino siempre de Ricardo Morán. Es él a quien resaltan en portada, es él a quien felicitan, es él a quien engrandecen. El costo lo absorben dos bebés que fueron exhibidos como productos con fines políticos y a quienes intencionalmente se les negó el derecho de ser criados por su madre, o por lo menos el derecho a conocerla. Que quede claro, Morán no es ningún valiente, sino un egocéntrico que, como muchos otros, recurrió a su gruesa billetera para satisfacer un inexistente derecho a expensas de los derechos de los más vulnerables.